Amén. Dile a la persona que está a tu lado, agárrate. Y aprovecha de decirle esto, quita esa cara del limón agrio que no te queda. Ya estás aquí, ¿no? Disfruta el día, disfruta el domingo, disfrútalo. Hay un pastor, se me olvidó el nombre del pastor, que un libro que leí hace muchos años. Leí en ese libro que la iglesia se disfruta. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno es creyente, la iglesia se disfruta. No es un problema la iglesia, no es una carga la iglesia. La iglesia fue creada para disfrutarla, la infraestructura fue creada para disfrutarla y para escuchar la palabra de Dios. Así que cuando vienes aquí, tú no vienes a sufrir, tú vienes a disfrutar la palabra de Dios que edifica tu vida, que edifica a tu esposa, que edifica a tus hijos, para que seamos esas familias conforme a la palabra de Dios. Amén. Por eso uno viene aquí a la iglesia. Aquí no vienes a la iglesia a sufrir, a cargarte, a enojarte. Vienes aquí a buscar esa palabra que va a transformar tu vida esta semana. Amén. Bueno, hoy tenemos una prédica que se llama el miedo. Miedo. El miedo es una emoción desagradable y yo la busqué por Wikipedia. O Wikipedia, sí, ¿verdad? Porque me gusta cómo lo define. Es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o un supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, manifestada en todos los animales, que incluye también al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Hoy por aquí buscaba yo, el miedo puede ser buena para unos y malas para otros. El miedo, ¿verdad?, puede ser una alerta y nos pone en guardia. Y en otros el miedo puede ser algo que lo congele. A muchos les da el miedo, tanto terror que se congelan. Hablo de manera física, espiritual, emocional. No sé si me estoy explicando. Inclusive hay una expresión psicológica, cuando el miedo ¿no les ha pasado que cuando pasa algo se asustan, se quedan quietos así, no se pueden mover? No sé si se llama miedo canónico o catónico, no me acuerdo. Pero eso lo saben los psicólogos. Pero es un miedo que no sabes, quieres reaccionar y no puedes, como cuando dicen que te cae el muerto en la noche. ¿Les ha pasado? No es el muerto, es que te da un miedo, te da un terror, que tú piensas que ese famoso dicho que se te subió el muerto, ¿no? No se te subió el muerto, es que te dio un miedo. Hay que buscarlo por internet, que te paraliza y no puedes moverte. A mí me pasó hace un tiempo, nunca había pasado, tuve una pesadilla y yo no me podía mover diantre, pero es porque la pesadilla me había... Porque yo un día dije, yo quiero experimentar eso que se te sube el muerto, ¿no? No, pero ya luego investigué, no, es las pesadillas o cuando te asaltan, esto es un asalto, te quedas quieto, ¿verdad? Y hay otros que reaccionan diferente al miedo. Se movilizan, se ponen en guardia, no sé si me explico. Bueno, Job 3:25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hay reposo, sino solo agitación. Hay gente que solo vive con miedo. Y el miedo nos puede provocar ansiedad. Y la ansiedad es no saber qué es lo que viene en el futuro. Porque estamos tan preocupados por el futuro, ¿verdad?, que nos da ansiedad. Y eso lo provoca el miedo. Y a veces nosotros, en lugar de ejercer la fe para cosas buenas, ejercemos la fe para cosas malas.
Porque yo he aprendido y enseño que tenemos fe para cosas malas, pero también tenemos fe para cosas buenas. No sé si me estoy explicando acá. Mucha gente cree más en lo malo que en lo que Dios puede hacer. Y hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Yo no sé qué tipo de persona hay aquí, de los que creen o eres de los que no creen, de los que tienen miedo, de los que no tienen miedo, o de los que tienen miedo, pero se mueven por fe. Porque el miedo es inherente, lo tenemos todos, pero aún con miedo damos pasos de fe. No sé si me explico acá. Entonces el miedo, dice Job, que a lo que él le tenía miedo, eso le sucedió. Tenía miedo y eso les pasó. A veces nosotros tenemos miedo de que nos suceda algo y estamos tan pensando en eso, nos va a ir mal, 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 y te va mal, ¿o no? ¿No les pasa eso? ¿Quién tiene un puesto de taco o algo así? No sé si me explico. Dice, no voy a vender, no voy a vender, no voy a vender. Y no vendes nada. ¿Ah? Mi mujer no me quiere, mi mujer no me quiere. Pero no te va a querer si eres un diablo, pues. Así andamos. Te levantas en la mañana. De seguro me voy a echar un pleito con mi mujer. Y te avientas un pleitazo con tu mujer. Porque lo que tanto miedo tienes, eso sucede. Queremos más en el fracaso. Tenemos menos fe en el éxito. En serio. Y eso nos da ansiedad, nos pone mal. A muchos vivimos así, con temor, con miedo, ¿qué va a pasar? Y en lugar de dar pasos de fe, damos pasos como cangrejos hacia atrás. Y en lugar de ver un avance, vemos que no nos salen bien las cosas. En lugar de sentirte seguro, te sientes inseguro. Es un tema, el miedo paraliza, el miedo nos congela. Mire, hay una historia que todo el mundo conoce. Números 32:13. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. ¿Conocen el contexto bíblico de ese versículo? Sí lo conocen, ¿verdad? A ver, ¿quién pasa aquí a predicarlo? Dice que el Señor encendió su ira en contra de Israel, en contra de Moisés, en contra de Josué, en contra de Caleb y que en contra de los 12 príncipes de la tribu de Judá. Y dice la Biblia, y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado, hasta que murió toda la generación que tenía miedo de conquistar la tierra prometida. 40 años los hizo vagar por el desierto. Dice la Biblia que Dios se molestó con el pueblo de Israel por causa del miedo. Si conocen la historia bíblica, ¿verdad? ¿Por qué Dios los castigó? Porque Moisés manda a 12 hombres a ver la tierra prometida. Y los 12 hombres vieron lo mismo. Dos de los 12 hombres, que es Josué y Caleb, dijeron, vayamos y conquistemos la tierra. Los otros 10 dijeron que era imposible, tenían miedo, veían gigantes, que no se podía conquistar la tierra. Por causa de eso, por causa del miedo de 10 personas, todo el pueblo de Israel fue castigado a vagar por el desierto por 40 años. Yo por ahí escribí
¿Dónde está? A ver. No sé si lo... No sé si lo tengo aquí, pero... Por el miedo de otros. No sé si lo tengo ahí. Por el miedo de otros. Por la falta de fe de otros. O por escuchar a otros. Nuestro futuro es determinado por el miedo. No sé si me explico. Hay cosas que tú necesitas hacer por ti mismo, pero por escuchar a otros o por el miedo de otros te detienes. No sé si me explico acá. O sea, la tierra prometida era para el pueblo de Israel, pero fueron 12 príncipes, pero 10 de ellos tuvieron miedo. Y por causa del miedo de 10 hombres, todo el pueblo de Israel se perdió la oportunidad de conquistar, o toda una generación se perdió la oportunidad de conquistar la tierra prometida. Por el miedo de otro, por la falta de fe de otro, todo un pueblo se perdió la oportunidad de tomar la tierra prometida. Y yo creo que sí me vas a entender. Creo que tú y muchos de los que estamos aquí tienen anhelo y el deseo de hacer algo. El anhelo y el deseo de dar un paso. Pero por el miedo de otro. Pero el problema es que tú se lo platicas a otro. Y le dices, fíjate que quiero hacer esto. Y te dice, no creo que puedas. Fíjate que quiero hacer el otro. Este no es el momento correcto. Y ahora sí ya me están entendiendo, ¿verdad? En todas las áreas de nuestras vidas, emocionales, cultural, psicológica, financieras, todas, matrimoniales, relaciones de padres e hijos, todo. Tú quieres hacer algo y tú lo compartes con alguien más y como la otra persona a que tú le platicaste le fue mal o no tiene la fe que tú tienes, te va a decir, lo veo muy difícil. Entonces tú te contaminas del miedo de aquella persona y por causa del miedo de aquella persona te pierdes la oportunidad de la bendición que Dios tiene para ti. No sé si me estoy explicando. Quiero abrir un taller. Y alguien te dice, no vas a poder, está dura la cosa. Quiero ir a un encuentro, no vas a cambiar. No quiero que cambie. Y sí me explico, ¿verdad? Amén. Hay gente que quiere salir adelante y tiene miedo al éxito, le tiene miedo al éxito. Hay gente que le tiene miedo al éxito y eso se llama el complejo de Jonás. Hay gente que tiene miedo al éxito y por eso fracasa. Hay gente que tiene miedo a que su matrimonio sea exitoso y por eso dejan de quererle a Dios. En serio. Hay gente que tiene miedo a eso. Miedo a que los hijos les vaya bien. Hay gente que le tiene miedo a que sus hijos conozcan a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el complejo de Jonás es ese. Quiero que lo apunte aquí el versículo, no sé si me acuerdo. Jonás 1, del 1 al 4. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsís, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Dios, porque Dios le había dado una indicación a Jonás. Ve a Nínive y habla del arrepentimiento, ve. Pero Jonás no quería ir, tenía miedo. Porque tenía miedo a que no lo escucharan, a que lo metieran a la cárcel y pensaba que ese pueblo no merecía la misericordia de Dios. Por eso él salió huyendo. Hay gente
que sale huyendo del éxito que Dios ya le tiene dado. Dice la Biblia que las cosas, que llamemos las cosas que no están hechas como si ya estuvieran. No sé si así dice, que llamemos las cosas que no son como si ya fueran hechas. Así es. La Biblia enseña eso. Pero nosotros sí creemos en esa palabra, porque llamamos las cosas que no son ni serán. Tenemos demasiado miedo al éxito, tenemos demasiado miedo a que nos vaya bien y no queremos dar ese paso de fe. Eso es el complejo de Jonás. Abraham Maslow lo enseña, es el gran psicólogo. Abraham Maslow enseña de eso. Él es el creador de las necesidades del hombre, psicológicamente humanas. Y él enseña el complejo de Jonás, que hay gente que tiene miedo al éxito. Y por causa de eso no se atreve a dar pasos y creer por sus sueños. Hay gente que tiene miedo de conocer a Jesucristo, porque sabe que va a querer un compromiso con Él. Y eso retiene su bendición. Es que me va a llevar a compromiso, sí, pero te va a traer una bendición que tú tanto anhelas y deseas. Ese compromiso te va a llevar a la bendición. Como por ejemplo, aquel que quiere abrir un taller. El compromiso que tanto depende, o el nivel de compromiso que tenga con su taller, es el nivel de bendición que va a obtener. Como aquel que tiene un taller de herrería, de carpintería. ¿Cuántos carpinteros famosos conocen ustedes? Yo conozco muchos carpinteros. Aquí hay varios, digo. Y son demasiados buenos. Pero no alcanzan el éxito por falta de compromisos con ellos mismos y con sus clientes. ¿Cuántos eléctricos buenos conoces tú? ¿Cuántos mecánicos buenos conoces? Yo conozco un mecánico que cuando yo tenía camiones, era demasiado bueno ese mecánico, le decían el gato. No sé si siga vivo, ya no tiene rato que no lo veo. O así se llamaba el mecánico, Tito. Héctor. Está durmiendo, pastor. No, usted no, pastor, usted no, porque usted me regaña. Ese mecánico era demasiado bueno. Fierro que le ponías, mira, tú le ponías un fierro viejo y se te lo echaba a andar como nuevo, mano. Y yo le decía, ¿por qué no nos asociamos tú y yo? Ponemos un taller. No, mire, te voy a dejar mal. Es que a mí me encanta la mano. Yo soy feliz así. Pero te va a ir bien conmigo, vámonos. No. Todo sucio andaba, su hijo también, su esposa también. Y te voy a enseñar una cultura de vivir la vida. No. Porque tienen miedo a ser como uno, pues. Dile a la persona que está a tu lado, ¿eres tú? No sé si estamos todos acá. Tenemos miedo, el miedo nos paraliza, el miedo al éxito. Y eso le pasó a Jonás. Tenía tanto miedo que dice, no, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no quiero ese compromiso. Además, no me van a creer, mejor me voy, huyo. Pero Dios lo tuvo que meter a una ballena por 3 días y por 3 noches para que comprendiera que él iba con el favor de Dios. Hay gente que tiene miedo a casarse, al compromiso, a tener hijos en este tiempo.
¿Cuántos jóvenes existen hoy en día? Jóvenes de 30 años, ya no son jóvenes de 30, ya son unos viejos ya. Hoy hay una generación de jóvenes de entre 27 y 35 años que no se quieren casar porque tienen miedo al matrimonio, a un matrimonio exitoso, pues. O sea, le tienen, de verdad, tienen tanto miedo a que fracasen, que a lo mejor en ese pensamiento de fracaso, detrás de eso hay un matrimonio exitoso, pues. La gente tiene miedo de casarse hoy en día. Si es una bendición estar casado. ¿Sí o no? Amén. Dale fuerte aplauso a Dios ahí. No tengas miedo al éxito. No tengas miedo al éxito. No te detengas. Si Dios ya lo puso en tu corazón, y hay paz en tu corazón. Este sí me da miedo, se pierde el celular. Y el pianista, vámonos ya. Estamos aprendiendo hoy. Si no necesitamos mucho para, o sea, a veces no necesitamos mucho como para darle vuelta al asunto, pues. ¿O no? Así, una selladita a la carne. Vámonos. ¿Cuántos sueños tienes ahí reprimidos? ¿Cuántos sueños tienes reprimidos ahí? A ver, ¿cuántos? A lo mejor tú eres un hombre o una mujer que quiso ser profesionista, pero por miedo a tener éxito te detuviste. Por miedo a alcanzar el éxito, te detuviste. A lo mejor tienes el complejo de Jonás de que por miedo ¿a qué? Si no tienes nada que perder, ya el no ya está. Pero a lo mejor el sí y el éxito ya está ahí también, al ladito del no. No sé qué le tienes tanto miedo. ¿Por qué le tienes miedo a Jesucristo? ¿Por qué le tienes miedo a Dios? ¿Por qué le tienes miedo al Espíritu Santo? ¿Por qué tienes miedo de servirle al Señor? No tengas miedo. Deja que el Señor se meta en tu vida. Deja que el Señor intervenga en tu matrimonio. Deja que el Señor intervenga en tus hijos. Intervenga en tu corazón. Intervenga en tus manos, en tus pensamientos. Cuando nosotros leemos esa declaración de fe, que yo lo tomé del libro de Josué, porque no es algo que yo haya inventado, simplemente le quemé unas palabras, es que nos esforcemos y seamos valientes. Y yo quiero tener la vida de Dios en mi vida. Tengo que estudiar esa Biblia para que sus palabras sean mis palabras, para que su mente sea mi mente, para que yo hable como Él hable, para que yo piense como Él piensa. Amén. No tengas miedo a fracasar. 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 Y si fracasas, es una enseñanza para ser mejor todavía. Yo le decía a mi sobrino, cada fracaso que tengas, y no importa la edad que tengas, qué bueno que te pasó esto a los 20 años. Porque a los 20 años estás aprendiendo una experiencia de vida que te va a hacer más fuerte a los 21. Porque de eso se trata la vida. Y por ese fracaso o esa experiencia, ¿verdad? No me va a detener, al contrario, voy a seguir creciendo, porque de eso se trata. Yo también empecé joven, como muchos de ustedes, y las experiencias y los fracasos fueron para enriquecer nuestro futuro. No es para que se empeore. Creo que cada empresario que hay aquí, o cada hombre que tiene un taller, algo
algo que es productivo, te puede decir que toda experiencia de fracaso ha sido para fortalecer su vida. ¿O no? Todo así es. Una mala decisión, ¿verdad? También es una experiencia para crecer. Pero eso no te tiene que detener para alcanzar el éxito. No te puedes detener. El hecho de que tú sigas a Cristo y las cosas no te vayan bien, no significa que te está yendo mal. A lo mejor es el proceso que estás viviendo para alcanzar totalmente la bendición de Dios. No sé si me explico. Porque muchos quieren encontrar, quiero a Jesús como un anatema. Me va a dar suerte. Jesús no es un anatema. Cuando uno conoce a Jesús es un proceso que entramos entre Él y tú, o Dios y yo, y empieza a trabajar conmigo, empieza a trabajar mi corazón, mis emociones, me empieza a quitar los malos hábitos y poner buenos hábitos. Es un proceso que duele, porque sí duele, pero al final del camino dice, wow, valió la pena decirle que sí al Señor, valió la pena decirle que sí al Señor, valió la pena meternos de lleno a las cosas de Dios, valió la pena, porque cuando uno voltea a ver dice, wow, ahí está mi familia, todos sanos y salvos y todos sirviéndole al Señor. Eso vale la pena, pues. Hay gente que tiene todo y hay gente que no tiene nada y tiene la familia perdida y quisiera hacer todo lo posible para que su familia esté bien, ya sea teniendo mucho, teniendo poco. No le tengas miedo al éxito. Que ese miedo sea la catapulta para ser mejor. Amén. Como dicen los norteños, que chille, ¿no? Filipenses 4, ya nos vamos con ese versículo. Pero estamos aprendiendo hoy y a fin de mes ya están todos siendo empresarios, matrimonios felices. Matrimonios felices, hijos convertidos o hijos restaurados, reconciliados, porque tú le dijiste que sí al Rey de Reyes, Señor de Señores. A lo mejor tú eres un Jonás que Dios ya te dijo, háblale a tus hijos de Dios. A lo mejor tú ya eres un Jonás. Ve y dile a tu familia que conozca a Dios. Ve y háblale a Dios. Y tú por miedo no le quieres hablar. Por miedo te desvías del camino. Por miedo no vas a verlos. Porque a lo mejor Dios ya te dio la indicación que le hables de Dios. Y por tu miedo ellos están siendo retrasados por la bendición de Dios. ¿No lo has pensado así? A lo mejor Dios ya te dio la indicación. Ve con tu familia, Ferrer, ve con tu familia, háblales de mí. Yo tengo la salvación que ellos necesitan. Yo tengo el poder, yo tengo lo que ellos necesitan, pero necesito que tú les hables a ellos. A lo mejor Dios te habló. No todo es financiero. No todo es financiero. Dice Filipenses 4. No se preocupen por nada, no tengas miedo por nada. Más bien, cuando tengas miedo en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones de sus miedos. Amén. Este versículo dice muy claramente, no se preocupen por nada, no tengas miedo de nada. Más bien ponte a orar, a ayunar, habla con Dios, cierra la puerta, ponte a platicar con Él, dile qué te pasa. Anoche antes de dormir me puse a orar por la iglesia.
Señor, empecé a orar por los que yo me acuerdo, así sus nombres. Empecé, y aunque no me sabía los nombres, ponía imágenes de los miembros de la iglesia que venían a mí. Señor, ora por ese, por ella. Restáuralos, Señor, bendícelos, ámalos. Denle misericordia a la iglesia de Manantial de Vida. No nada más a nosotros, Señor. Al final dije, por todas las iglesias de esta ciudad, por todos los creyentes. Ya no oramos, no intimamos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste en tu propia oficina? Aunque te diera pena, pusieras ahí, en el nombre de Jesús, yo pongo manos en este escritorio, porque aquí, gracias, Señor, por este trabajo que tú me has dado, ¿verdad? Le tenemos miedo a que nos miren. Mira ese cristiano no. No debe dar vergüenza. Que sepan todo el mundo, que yo soy el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No debe darte vergüenza. Que el que te sanó y el que te salvó, ¿verdad?, dio la vida por ti, por mí, por tus groserías y por las mías. No tengamos miedo de la cruz. No tengamos miedo de la sangre del Cordero. Le digo algo, iglesia, al final nadie, inclusive todos los que estamos aquí, nadie, yo lo digo en los encuentros, nadie, absolutamente nadie de los que están aquí va a dar la vida por mí, por mi familia, ni por mis hijos. En serio, nadie, por más que sea pastor. Nadie. El único que va a dar la vida o ya dio la vida por nosotros se llama Jesucristo. Y lo más que puedo hacer yo es proteger a mi esposa. Pero nadie de aquí puede proteger a mi esposa. Nadie de aquí va a dar la vida por mi esposa. Podría ser yo, y hasta con miedo. Pero allá afuera no hay nadie. ¿Por qué nos da vergüenza la cruz? ¿Por qué nos da vergüenza Jesucristo? Como si los de afuera nos fueran a dar la vida por nosotros. Como si los de afuera nos fueran a dar de comer. Como si los de afuera pudieran salvar a nuestros hijos que andan en las drogas. Como si los de afuera pudieran darnos, no sé, una restauración familiar. No sé si me explico. No tengamos miedo al éxito. No tengamos miedo al éxito en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. No tengamos el complejo de Jonás. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Todas las cosas que Dios te dijo. Si tienes un sueño y Dios te lo puso en tu corazón, da el paso de fe. Aunque vendas tortillas, empieces a vender tamales, frutas, lo que quieras, da ese paso de fe. ¿Cuántos hombres están en las oficinas? Yo conozco muchísimos hombres que están en oficinas. Ojalá yo pueda hacer mi negocio. Y están haciendo presupuestos de otros. Ojalá que yo pueda poner mi taller. Y están atendiendo clientes de otros. Están haciendo tamales de otros. Y están ahí todo el tiempo. Ya les fue un mes. Ya tienen 2 meses. Ya tienen 5 años ahí. Cuando vienen a darse cuenta, ya se les fue la vida y no hicieron nada. No hicieron nada. Por miedo al éxito. No le tengas miedo al éxito. Ahí está la puerta. Amén. Ponte de pie, vamos a orar en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor,
porque hablas a nuestras vidas. Iglesia, hombre o mujer, esfuérzate y sé valiente. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que el miedo te detenga. Al contrario, que el miedo te ponga en guardia, te pongas en defensa. No tengas temor. No le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo al compromiso con el Señor. Dile sí al Señor. Tú no puedes estar detenido por la fe de otros. No voy a hacer que te pase como a Moisés y al pueblo de Moisés, que Dios le dijo, que Dios maldijo a esa generación. Hasta que muera esa generación, levantaré a otra generación para que tome la tierra prometida. Uno puede pensar cómo Dios habla de prosperidad en ese mensaje, pero Dios está hablando de conquista y de prosperidad en ese mensaje, porque quiero recordarte que el pueblo judío venía de la esclavitud, estaba de esclavos con Egipto. Y Dios le dio la promesa a Moisés: te voy a dar la tierra. Te voy a dar una tierra, la tierra prometida te la voy a dar. Les voy a sacar de la esclavitud donde no tienen nada, donde no tienen absolutamente nada. Les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Así le dijo Dios a Moisés. Pero la gente que iba con Moisés dijo: no creemos en eso. ¿No crees tú? Se lo vamos a dar a otro. Pero mientras tanto van a aparecer en el desierto y les daré de comer por gracia y misericordia, pero no van a tomar la tierra prometida. Se la daré a otra generación que tenga hambre y que no tenga miedo al éxito, que no tenga miedo de verse bien, que no tenga miedo de tener vacas, que no tenga miedo de tener camellos, que no tenga miedo de tener pozos. Se lo voy a dar a una generación que tenga fe, que no tenga miedo de darle lo mejor a sus hijos. Se la voy a dar a una generación que tenga fe, que sea esforzada y que sea valiente. Tu futuro no puede estar determinado por la fe de otros, porque tal vez la fe de otros no le ha ido bien a ellos, porque creen más en lo malo que en lo bueno. Si Dios ya te dio una palabra a ti, créele al Señor y avanza sobre esa palabra. Si Dios te puso en tu corazón que tienes que dar un paso de fe, dalo en el nombre poderoso de Jesús, porque Él te lo puso. No te lo puso a alguien más. Cuando tengas un sueño, platícaselo a Dios. No se lo platicas a un hombre o a una mujer. Ni me lo platiques a mí, pues. Ni me lo platiques a mí, porque a lo mejor yo te puedo dar un mal consejo. Platícaselo a Dios. Y si sientes que Dios te dice, dale, pues a darle en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más